Aventureros, hoy viajamos al mundo de la astrología. Y es que muchas veces cuando en una noche miramos hacia el cielo y nos vemos cobijados bajo ese manto de estrellas y de repente nos ponemos a observar las constelaciones, nos da que pensar los designios de las constelaciones o de los propios planetas influyen en el devenir de nuestros actos. ¿Qué es esto del zodiaco y la astrología? Bueno, pues para hablar de esta materia tenemos al que yo creo que cualquier persona de habla hispana considerará casi como alguien de la familia, al astrólogo de habla hispana más famoso del mundo, Vicente Casaña, que nos va a esperar hoy en Desafío Viajero para hablar de astrología. ¿Estáis listos? Comenzamos. Vicente Casaña, bienvenido a Desafío Viajero, ¿qué tal? Hola Luis, pues contento, feliz de estar contigo y gracias por invitarme, un placer. Bueno, yo creo que huelga las presentaciones aquí, ¿no? Porque a todo el mundo que le gusta el tema, tampoco diría de lo oculto, ¿no? Sino de lo que va un poco más allá de lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que es tangible directamente, nos ha llamado en algún momento de nuestra vida o nos sigue llamando la atención, que es el mundo de la astrología. Y yo creo que, Vicente, no solo por la cantidad innumerable de libros, ¿no?, que tienes publicados, por la actual serie documental de 12, que ahora nos comentarás un poco, que lo está rompiendo en las televisiones, pero sobre todo también por cosas como la revista Tu Suerte. Bueno, pues tú eres tremendamente conocido en estos lares de la astrología, ¿no? Oye, ¿cómo emerge en Vicente Casaña esta pasión por la astrología? ¿Tú recuerdas cuál fue ese primer atisbo que en tu interior dijo, oye, voy a sumergirme en este tema, a ver de qué va? Pues mira, esto hace unos pocos añitos, Luis. Yo tenía 15 añitos, estaba estudiando bachillerato, era uno de los típicos empollones que quiere saberlo todo, quiere estudiarlo todo, quiere sacar buenas notas, un buen chico y tal. Y hasta que me descarrié en esto de la astrología, porque al menos eso es lo que decían mis padres, luego reconocieron que no, pero es decir, pobre chico, ahora se dedica a estas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo a los 15 años me preguntaba por qué esto es pecado, por qué, qué pasa cuando nos morimos, dónde vamos, de dónde venimos, todo este tipo de cosas a los 15 años. Entonces busqué respuestas con un grupo de amigos, encontramos un cura progre que nos tiraba un cable y tal, pero eran respuestas insuficientes, tuvimos un tiempo así. Y un día mi madre se encuentra un librito en el mercado que pues, tendría 30 páginas, de bolsillo directamente, y dice, mira, me ha salido esto a la vista y me ha parecido muy curioso y léelo a ver qué te parece a ti. Y bueno, hablaba exclusivamente del signo Acuario, yo soy Acuario, Uh y -huh, uh entonces -huh. me quedé muy impresionado, la verdad, porque yo era muy racional, escéptico con todo, tal y cual. Pero lo guardé en un cajón porque dije, "Oh, qué tontería, que porque yo haya nacido en febrero esto es imposible, ¿no?". Al cabo de 2 o 3 días le doy una vuelta y digo, bueno, voy a estudiarlo objetivamente, voy a tratar de eso. Bueno, pues sí o sí, esto soy yo, mientras que el resto de mi familia no es así, ¿no? Son Uh -huh. diferentes. Y a partir de ahí empezó una aventura que sigue y es una gran aventura intelectual, espiritual, en todos los sentidos, porque la astrología, Luis, normalmente la gente tiene un concepto bastante erróneo, la gente cree que son los horoscopitos y ya está, pero la astrología en realidad es la madre de todas las ciencias, de todas las culturas y de todas las religiones. Y cuando estudias astrología, no solamente estudias la conexión tan maravillosa y fantástica que hay entre el cielo, el cosmos y el ser humano y la naturaleza en su conjunto, sino que te das cuenta de que todo el devenir de la historia de la humanidad está en función de los astros. Para empezar, la confección del calendario, el nacimiento, el surgimiento de la astronomía, de la matemática, de la medicina, un largo etcétera, porque al final el ser humano se ve sometido a algo que viene del cielo, viene el calor, el frío, la noche, la oscuridad, el que se pueda cazar en determinadas épocas o que caigan los frutos en determinadas épocas cuando nuestros antepasados eran cazadores recolectores y se dan cuenta en definitiva que la vida aquí está en base y en función de los astros, en primer lugar del Sol y la Luna, pero es que luego observan que hay otros planetitas que se van moviendo por ahí
y resulta que también tienen sus ciclos y marcan cosas importantes, incluso para momentos de guerra, momentos de paz, etcétera, momentos propicios para construir tal arquitectura orientada a tal astro. De esto hay mucho, y así va surgiendo la astrología, ¿no? La astrología es una auténtica maravilla y actualmente, además, una gran herramienta de conocimiento para el ser humano. Pero bueno, perdona que me largo yo cuando... No, pero es fantástico escucharte, Vicente. ¿Sabemos, Vicente, en qué época estaríamos hablando cuando se constituye el actual zodiaco con los 12 signos del zodiaco? Esa actual estructura de pues, Aries, Tauro, Cáncer, Géminis, tal. ¿Cuándo se establecen por primera vez? ¿Esto lo sabemos? Bueno, la astrología como tal, digamos como el cuerpo doctrinal que hoy día manejamos en Occidente, aunque bueno, a partir del siglo XVIII empieza a descubrirse Urano, luego Neptuno, luego Plutón y se va incorporando, va creciendo, pero la astrología como cuerpo doctrinal y como estructura y empezar a estructurar y a organizar el conocimiento es de hace aproximadamente 5.000 años, nace en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy día es Irak, y a partir de ahí esos pueblos, Babilonia, caldeos, asirios, etcétera, son los que desarrollan un cuerpo doctrinal de la astrología que luego, más tarde, heredarán los griegos, los romanos, en Egipto también, y finalmente los árabes, que son quienes lo introducen aquí, con Alfonso X el Sabio, la Escuela de Traductores de Toledo y todo esto. Es decir, los 12 signos del zodiaco ya son muy antiguos, porque a partir de esos 5.000 años ya empiezan a hacerse predicciones en movimiento a los astros, ¿no? El zodiaco surge un poco más tarde, pero lo importante del zodiaco y lo que la gente no sabe, la gente cree que lo más importante es Aries, Tauro, tal. No, esto es un producto secundario de la astrología. Verdaderamente, lo importante de la astrología son los movimientos de los astros, son los planetas. Los planetas son los protagonistas, son nuestros maestros, los que nos dan las claves de cómo somos, cuál es nuestro devenir, cómo se presenta nuestro futuro, cómo nos conviene actuar, y nos dan claves para ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pero yo te estoy hablando de hace 5.000 años, de ahí cuando se empieza a codificar, por ejemplo, los escritos sobre Sargón el Viejo, de allí de Mesopotamia, ¿no? Que datan las primeras predicciones en torno al 2800 a.C. Pero es que mucho antes de eso, la observación sistemática de los astros ya estaba en danza, la astrología ya estaba funcionando, y esto es algo que te encuentras en pinturas rupestres, como Altamira, que tiene rasgos astrológicos, o en el calendario de Marshak, por ejemplo, que data un calendario lunar sumamente primitivo que tiene aproximadamente unos 30.000 años de antigüedad. Es decir, la astrología es lógico que al final el ser humano es de las primeras cosas que estudia. Oye, hoy día vivimos bajo techo, Luis, y con pantallas a todas horas y tal, pero tú imagínate la gran pantalla que tenían nuestros antepasados, que salían y veían al cielo, qué fantásticas luces, y cómo veían que se movían y tal, y que esos cambios traían cambios aquí en la Tierra, ¿no? Las mareas, los periodos de migraciones de las aves, etcétera. Así que la astrología es muy antigua. Por eso digo que es la madre de todas las ciencias y de todas las culturas, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Pues lo que has comentado de, en realidad, los protagonistas de la astrología no son tanto las constelaciones, sino los planetas que, de alguna forma, y ahora veremos cómo, pueden regir el devenir del ser humano. Porque, claro, hay como dos argumentos, ¿no? Que desde el punto de vista de la ciencia me contaron en una ocasión y dije, ostras, pues es verdad, me gustaría preguntárselo a un astrólogo a ver qué opina de esto. Claro, es cierto que hace referencia a que pues, cuando hace unos 5.000 años, ¿no? En Mesopotamia se empiezan a crear, ¿no? Pues esa doctrina actual de la astrología y se establecen las distintas constelaciones con los signos. Bueno, perdona, a crear, no a descubrir, Luis. A descubrir. Exactamente, a descubrir. Interesante matiz. Exactamente. Si yo hubiese nacido en aquella época, pues un 14 de abril, ¿no? Que es la fecha de mi nacimiento, pues yo sería Aries como lo soy hoy, ¿no? Pero es cierto que el universo y nosotros mismos nos estamos moviendo, la Tierra se está moviendo a esos 120.000 kilómetros por segundo, ¿no? Por eso la pregunta que yo me hago es,
Bueno, ¿no habría cambiado mi signo a fecha actual? Es decir, no sé cómo, no sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, ¿Mi sí, signo es el perfectamente. mismo que hace 5.000 años o debería de haber cambiado porque el universo o la Tierra misma se va moviendo conforme va pasando el tiempo? No, no, y lo primero es que si tú eres Aries, tú serás plenamente consciente, si quieres ser objetivo, de tu carácter Aries. Eso lo tendrás muy claro. Ahí no hay trampa ni Encaja, cartón, encaja ¿no? perfectamente. Eso por supuesto, pero hay otra razón. Una cosa son los signos del zodiaco, que es, ya te digo, producto secundario, porque cuando conoces la carta astral es muchísimo más poderosa que conocer tu signo zodiacal. Y otra cosa distinta a los signos del zodiaco son las constelaciones. Las constelaciones zodiacales no son los signos y no Ujú. deben confundirse con los signos. Y las constelaciones sí que se mueven, sí que se desplazan. Las constelaciones hace que haya un desfase entre las constelaciones y los signos que les son propios, que tardan 26.000 años aproximadamente en volver a coincidir. Es lo que se conoce como precesión de los De equinoccios, los que da equinoccios. lugar a las eras astrológicas también. Pero las constelaciones no tienen ningún tipo de influjo sobre nosotros, el más mínimo. Entonces, que las Vale. constelaciones cambien no pasa nada. Las constelaciones para nosotros son como puntos kilométricos en el espacio sobre los que medir dónde están los astros en cada momento, nada más. Pero Ujú. el signo es, o los 12 signos del zodiaco, es una división espaciotemporal inamovible. Da igual el tiempo que pase. Es decir, y además, sobre esto habría que tratar la carta astral, como te digo, donde están todos los planetas posicionados ahí, que cada uno tiene una implicación, ¿no? Entonces, para el temperamento y para el destino, ojo, ¿no? Pero Ujú. no hay que confundir los signos del zodiaco con las constelaciones zodiacales, que no es lo mismo, De acuerdo, queda aunque se claro. llamen igual. Sí, sí, fíjate, la semana pasada, pues hablando un poco con mi madre, ¿no? Que la verdad es que ella le gusta mucho los asuntos de astrología, ¿no? Y siempre, siempre te ha seguido. eh, Preparando un poco algunas de las preguntas que te quería hacer, yo le decía, pero vamos a ver, por ejemplo, dos gemelos, ¿no? Que nacen el mismo día, van a ser del mismo signo del zodiaco. Y abro paréntesis, hay que distinguir el signo del zodiaco del ascendente, ¿no? Que ahora nos contarás si yo esto lo he entendido bien o no. El signo del zodiaco es cómo es nuestro carácter, cómo somos nosotros realmente por dentro, y el ascendente, cómo lo extrapolamos hacia el exterior. Y entonces yo le preguntaba, bueno, vamos a ver, si el ascendente es verdad que se mide por la localización geográfica del nacimiento, por la hora del nacimiento, por efectivamente el día, la fecha, tal, dos gemelos que nacen uno a continuación del otro tendrían que ser muy, 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 muy parecidos interna y externamente. Y vemos que en no pocas ocasiones no se da esa situación, ¿no? ¿Tú cómo ves esto del signo del ascendente? O esta pregunta que yo pues bueno, le sometía directamente a mi madre sobre el tema. Sí, bueno, hay dos cuestiones que me planteas aquí, ¿no? Una, lo más importante en una carta astral efectivamente es el signo solar, porque es donde tienes el sol, el signo lunar, que es donde tienes la luna, y que normalmente la gente no lo conoce, no conoce cuál es, y el Sí. ascendente, ese tercer punto, que forman entre los tres un trípode sobre el que pivotan todas las energías astrales y que son, esos tres puntos son absolutamente determinantes de temperamento y destino de una persona. Y efectivamente lo has descrito muy bien, Luis, el ascendente es de alguna manera cómo nos mostramos, cómo exteriorizamos o manifestamos al mundo quiénes somos, nuestras energías, lo que somos normalmente. Bueno, lo manifestamos o lo escondemos, ¿no? Pero el ascendente de alguna manera es una máscara con la que funcionamos de cara al mundo. Mientras que lo que somos en esencia de verdad está determinado por el signo solar y el signo lunar lo que determina es nuestras emociones, nuestras reacciones emocionales y lo que necesitamos para sentirnos bien, ¿no? A un nivel íntimo. Es el inconsciente frente al consciente del sol. Ahora bien, la segunda parte de esto, lo que me hablas de los gemelos, hay dos cosas fundamentales. Una es, normalmente son totalmente distintos, los gemelos el uno del otro, no a veces, sino que normal, lo normal es que sean totalmente, se parecen en muchas cosas, pero hay cosas radicalmente opuestas entre los dos, y es que como descubrió mi mujer precisamente en esto, que tiene además una investigación registrada en la propiedad intelectual, y estamos trabajando desde hace tiempo en un trabajo muy especial que no sabemos cuándo y dónde va a parar porque es muy gordo el tema. Eh,
esa misma carta astral, porque es prácticamente idéntica, hay algunos que nacen pues, prácticamente empalmados y no cambia ni siquiera el ascendente, esa misma carta astral lo que hace es dividirse en dos partes y Ujú. cada uno toma con preponderancia una de esas dos mitades. Las investigaciones que nosotros tenemos son fascinantes al respecto. Qué interesante, Vicente. Em, Mira, otro de los de los ataques, ¿no? Que yo creo que al final no es un ataque, ¿no? Sino que al final la ciencia y la astrología deben de convivir y deben de apoyarse y entenderse el uno en el otro, ¿no? Pero era, por ejemplo, y esto es algo que me gustaría que nos aclarases un poco, es de qué forma tenemos la influencia de los planetas en nuestro propio ser, ¿no? Porque es verdad, dices, la Luna, ¿no? Que es capaz de generar las mareas, generar los tsunamis, de mover todo lo que son grandes masas de agua, que yo creo que eso es lo interesante, es decir, la Luna mueve los océanos porque son más maleables, porque es una gran cantidad de agua y parece que la Luna atrae a la Tierra hacia sí y se produce, por tanto, ese movimiento de las mareas. Claro, y nos podemos plantear, bueno, nosotros somos en gran porcentaje agua. Ahora bien, si yo coloco pues el equivalente a la sangre humana dentro de una bañera y me quedo mirando una semana, pues eso no se va a mover por influjo de la luna o un charco, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la influencia que nosotros tenemos de la luna, del sol o de los planetas, ¿tiene algo que ver el tamaño de los planetas? Es decir, la influencia gravitatoria que tiene los planetas de hacia nosotros o del propio mar o de los océanos, o qué estamos diciendo cuando nos referimos a la influencia de Júpiter o de Saturno o de Urano en cada uno de nosotros desde el punto de vista de la astrología. A ver, para empezar, los ataques a la astrología. Los ataques de la astrología normalmente proceden de personas incultas e ignorantes sobre, al menos sobre astrología. Por lo tanto, no merecen el más mínimo ni perder un minuto. Otra cosa es debatir por parte de gente que se ha informado, como mínimo, que ha estudiado. Si no lo han estudiado, pues mejor que se callen, ¿no? Entonces, la astrología sufre mucho ataque del ignorante que se escuda detrás de esa prepotencia y detrás de esa ignorancia para atacar lo que desconoce. Y eso no tiene sentido. Eso, descartado. Ahora bien, no sabemos realmente a qué se deben los influjos planetarios. Esa es la respuesta real, no lo sabemos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es que somos muy ignorantes en todos los sentidos, no los astrólogos, sino todo el mundo. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros del universo conocemos apenas un 5% de la materia y de las energías del universo. El otro 95-96%, Luis, es absolutamente desconocido para la ciencia. Incluso estamos en pañales, no sabemos nada. Hoy día ya se sabe que circulan campos magnéticos que conectan todos los planetas, todo el sistema solar entre sí, que antes parecía que eso que está tan lejos, ¿cómo me va a llegar aquí? Hoy ya se sabe que hay hilos magnéticos que conectan todos los planetas, absolutamente todos, ¿no? Como unas autopistas, digamos, de energía. Esto, eh, los tamaños de los planetas no influyen, al parecer. Lo que influye es el ciclo. Esto es lo más sagrado y lo más importante. Los planetas, conforme dan vueltas alrededor del Sol, es como si marcaran un surco de un LP, de un disco de esos antiguos que por donde va a pasar va a sonar esa canción, ¿no? Y ese planeta, por ahí por donde está, tiene una nota musical determinada, como ya dijeron Pitágoras, Platón y tantos otros, o Kepler, ¿no? Que trabajaron la música de las esferas, se refería a esto. Esa nota musical que tiene cada planeta es la cualidad que nos infiere a nosotros. Y de hecho los astros, el cosmos vive dentro de nosotros, somos materia estelar encarnada, pero la jugada es que los planetas, lo importante que tienen es el ciclo de cada planeta es lo que verdaderamente determina. La Luna quizás sea algo especial y el Sol quizás sea algo especial, evidentemente, por su propia condición física. El Sol, evidentemente, es una bestialidad. Lo que tenemos ahí es el que nos da calor y vida, y la Luna también por lo que refleja y por el juego especular que forma con la Luna, que además es muy interesante porque en nuestra psicología forma un juego especular también entre el consciente y el inconsciente, entre los dos hemisferios del cerebro, etcétera, entre el hombre y la mujer, yin yang, día, noche, un largo, etcétera. Pero los planetas, un día seguramente se sabrá por qué nos influyen y de qué manera.
Pero mientras tanto, lo que no se puede hacer es negar, porque nadie me puede demostrar que los planetas no influyen. Yo, en Interesantísimo. cambio, sí que tengo una constatación, después de más de 40 años de profesión, de estudios objetivos y de seguir investigando como si fuera un niño, que estoy más ilusionado cada día, de cómo influyen y de hacer miles y miles de cartas astrales, ¿no? Entonces, es cuestión de estudiar. Evidentemente, la astrología no es una panacea. La astrología no es un juego de adivinos. El astrólogo no es un vidente, ni nada de esto. El astrólogo es un ser que normalmente estudia y busca la verdad de nuestra conexión con el cosmos. Que lamentablemente el patio está muy mal porque hay mucha gente que prostituye esta ciencia sagrada. También es cierto. Pero bueno, Ujú. lo que no sabemos, no sabemos. Y no sabemos por qué nos influyen los planetas. Pero sus consecuencias están ahí, bien evidentes para quien quiera estudiarlo. ¿Tienes algún astrólogo de cabecera, ¿no? Algún astrólogo favorito histórico, ¿no? Y a lo mejor me refiero pues a los clásicos o a estos que han dado tanto juego, estilo John Dee, ¿no? Por ejemplo, pues astrólogo de la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Que ella prácticamente se dice que no tomaba pues ningún tipo de decisión si no la consultaba antes con el propio John Dee. En tu caso, ¿tienes algún punto de referencia o algún astrólogo favorito? A lo mejor no tanto pues por su sabiduría en la materia, sino pues bueno, pues el juego que ha dado durante su vida en este sentido. Bueno, hay muchos, ¿no? Evidentemente John Dee no era un gran astrólogo, era más un mago, un Sí. malabarista, y que también manejaba la astrología, por cierto, pero hay muchísimos. Si hablamos a nivel histórico, pues te hablaría de Ptolomeo, te hablaría de Veroso, te hablaría de muchísima gente. Te hablaría de Newton, de Galileo, de Kepler, que la gente dice, eran científicos. Vamos a ver, Newton, si descubrió lo que descubrió, fue por su interés por la astrología y por empezar a querer encontrar un significado a la astrología de cómo nos influían los astros, que era tu pregunta anterior. Galileo era astrólogo profesional, hacía cartas para la gente. Kepler también era astrólogo profesional. Copérnico, si no es por la astrología, tampoco descubre el heliocentrismo. Es decir, hay muchísimos a nivel histórico de los que te hablaría y otros que no siendo astrólogos para mí son referentes interesantísimos por lo que supusieron, lo que supuso su imagen, su trabajo, Marsilio Ficino, por ejemplo, en el Renacimiento, etcétera. Pero a nivel de arte, de intelectos, de muchísimas cosas que han desarrollado en conexión con la astrología, ¿no? Pero recientemente, bueno, yo tuve la suerte, el privilegio de conocer a los mejores astrólogos del siglo XX, los más destacados, los que han hecho aportaciones grandes y que han modificado la astrología en el siglo XX, no solo llegar a conocerlos, sino ser amigos y tenerlos los principales interlocutores y los que ya no tengo ahora y que he hecho mucho a faltar han sido Demetrio Santos, André Barbol y Gauquelin, Michel Gauquelin, ¿no? Estos tres personajes cambiaron la astrología en el siglo XX y han fallecido recientemente los tres, el último hace 6 años aproximadamente, y tener el privilegio de compartir mi vida con ellos, de que ellos me apreciaran, me dedicaran libros y me tuvieran como interlocutor, para mí eso es muy importante, ¿no? De hecho, incluso he llegado a ser editor de uno de ellos, o sea, que es lo que... Hablas, Vicente, de astrólogos sé que son accesibles, ¿no? Con los que puedes tratar de tú a tú. Y lo cierto es que creo que contigo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y no solo por esta entrevista que pues, con toda tu amabilidad y cercanía me has concedido, sino dentro de muy poquito, y para que todos los aventureros que ahora mismo están viendo esta entrevista van a tener la posibilidad, muchas personas, de viajar contigo, ¿no? Y es que tenemos un nexo en común que son los amigos, especialmente Amadeo, de Aram Viajes, ¿no? ¿Qué hay entre tú, Aram Viajes y Berlín Secreto? Bueno, Amadeo es un tipo fantástico, harán viajes, le deseo muchísima suerte y nosotros volvemos a hacer viajes después de muchísimo tiempo, ¿no? Yo también soy un viajero. No sé si a tu altura, no creo, porque lo tuyo es patear todo el mundo, Es pero sí que he patológico lo viajado. mío.
Sí que he viajado bastante y conozco muchísimos sitios y a mí me gusta explorar el mundo sobre todo para descubrir cómo estudian los cielos en cada cultura y qué historia tiene detrás, ¿no? Qué historia tiene vinculada con la astrología. Y en este caso vamos a Berlín del 17 al 21 de octubre para hacer un viaje mágico. Además es que es inminente el cierre del prestigioso Museo de Pérgamo, que es uno de los museos más espectaculares que hay en Europa y donde está la puerta de Istar, evocadora de los mitos de Venus, de los jardines colgantes de Babilonia, etcétera. Y claro, Mesopotamia para mí es, Sí, es demasiado, es ¿no? una Y pasada. esto lo van a cerrar durante 14 años por reformas, entonces es claro, ya es fiarlo muy lejos. Así que vamos a ver esto, vamos a hablar de muchísimas cosas, porque Berlín evidentemente es un centro neurálgico de la historia reciente de la humanidad, donde la guerra ocultista jugó un papel fundamental. Y la Segunda Guerra Mundial, lo que sabe muy poca gente es que también fue una guerra de astrólogos por parte de Alemania y de Inglaterra, y de espionaje astrológico, y vamos a contar eso, vamos a contar historias del arte, el simbolismo que tienen todos los animales apotropaicos que hay allí en el museo y en la puerta de Istar, y muchísimas cosas más, ¿no? Así que hablaremos de arqueología, hablaremos de arte, hablaremos de historia, de astrología, por supuesto, ¿no? Y recorreremos todo Berlín para ver los monumentos principales y contar las Ujú. historias fundamentales in situ, además, porque viene con nosotros uno de mis hijos que ha sido guía en Berlín durante 4 años. O sea Mira. que vamos a tener un privilegio extra, ¿no? De contar con él. Pero bueno, también sé que tú te vas a marcar un viaje muy especial por el sur de Francia, ¿eh? Sí, Así sí, que sí, bueno, también tienes exactamente. que contar algo sobre esto. Claro que sí, Vicente. Oye, pues en el futuro seguro que tendremos que volver a unir nuestras fuerzas, ¿eh? Y si es en un viaje, miel sobre hojuelas. Ojalá, ojalá. Vicente, fíjate, has comentado dos cosas que la verdad es que no quiero que pasen sin pena ni gloria. Una de ellas es que el Pérgamo va a cerrar durante 14 años por obras. 14 años. Has dicho 14 años. 14 años, sí, sí, sí. Pero qué Bueno, locura, pero abrirán cómo una es pequeña posible? parte dentro de 3 años y medio, 4, abrirán una pequeña parte al Sí, parecer, es sí. lo último que han dicho, ¿no? Pero primero dijeron, se cierra durante 14 años y 14 años son muchos años, pero hay que tener en cuenta que Ostras. allí se han llevado cosas auténticas, bueno, unas joyas absolutamente bestiales. Es que el Museo de Pérgamo, Luis, es un museo donde se trajeron unas cosas del propio Pérgamo y de Babilonia que son absolutamente fascinantes, pero fascinantes y las reconstruyeron allí, ¿no? Ujú. Entonces, el altar de Zeus, por ejemplo, ¿no? La puerta de Mileto, o sea, son auténticas obras de arte que se están desmoronando, ese es el problema, algunas Sí. de ellas. Y tarde o temprano había que meterle mano. Se están haciendo apaños periódicos y tal, pero es una pena ver que esos apaños periódicos no son suficientes, así que han decidido tomar el toro por los cuernos y hacerlo de verdad y al final se cierra precisamente 2 días después de que nosotros nos vayamos de allí. Ese espectacular, ese museo, yo lo recuerdo, el estar ahí delante de de las puertas de Istar, ¿no? El Código de Hammurabi, que también está ahí, la primera ley. Eso es. A mí es que Berlín me llama muchísimo la atención, me encanta. Oye, y hay otra cosa que has citado que creo que es interesantísimo, a ver si nos puedes dar algún avance. Esto de la guerra astrológica durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Te refieres a, por ejemplo, el famosísimo viaje de Rudolf Hess a Inglaterra, ¿no? Supuestamente porque había hecho. Esto es una pequeña parte, efectivamente, lo de Rudolf Hess, ese viaje es una de las cuestiones más conocidas, digamos, de todas las anécdotas astrológicas que hay en la Segunda Guerra Mundial, pero es que hay muchísimas más, ¿no? Para empezar, muy poca gente sabe que uno de los primeros estudios, porque Hitler estudió muchísimo en su juventud y era un pobre miserable y que vivía de muy mala manera y se dedicaba a meterse en las bibliotecas y a estudiar con esa obsesión por el esoterismo. Y una de las cosas que se dedicó a estudiar muy a fondo fue la astrología y eso muy poca gente lo sabe. Pero luego es la guerra de astrólogos entre los astrólogos, lo que decían los astrólogos alemanes, que eran unos cuantos, y el astrólogo que contrató la contrainteligencia de Inglaterra para adivinar, digamos, adivinar entre comillas, ¿no? Lo que podían estar diciendo los astrólogos a los alemanes para, en función de eso, contraatacar o sembrar
otro tipo de propaganda. Esta es una cuestión fascinante. Luego, claro, como pasa siempre, ¿no? Con Hitler ocurre que pasa como con los emperadores romanos, con los papas, con mucha gente que a lo largo de la historia se han aprovechado de la astrología, la han usado a veces con fines no demasiado éticos, con fines bastante espurios, y Ajá. luego la han prohibido, la han defenestrado, ¿no? Esto es lo que acabó pasándole a Hitler y veremos cómo, cuándo y por qué también. Pero evidentemente la astrología jugó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Muy yo me interesante. atrevería a decir que en muchísimas guerras, en muchas más de las que la gente imagina. En el pasado, por supuesto, en todas, porque no había gobernante que Ajá. no estudiara astrológicamente la hora de lanzar un ataque, la hora de planificar una guerra, ¿no? Vicente, una última cuestión me gustaría hacerte y es la relativa al horóscopo chino o a los horóscopos orientales que tú conoces muy bien, porque claro, cuando pensamos en nuestro horóscopo, ¿no? Pues los 12 signos del zodiaco, prácticamente uno por mes, ¿no? Muy resumidamente. Pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de horóscopo chino, que cada año va cambiando el signo del zodiaco correspondiente, ¿cómo casa en los horóscopos orientales con el horóscopo occidental que tenemos nosotros? ¿No tienen nada que ver o pueden estar relacionados entre sí? Bueno, aquí ocurre lo mismo, Luis. No, sí que tienen una relación y sí que tiene sentido. Todos los horóscopos, digamos, todos los zodíacos del mundo tienen sentido, como el maya, el chino, etcétera, pero hay que entenderlos en la idiosincrasia de esa cultura. En concreto, primero, hay dos cuestiones fundamentales. Una, que igual que aquí normalmente la gente cree que la astrología se limita a Aries, Tauro, Géminis, etcétera, están totalmente equivocados por desconocimiento. La gente del horóscopo chino cree eso, cree que solo son los animalitos. No, el horóscopo chino, la astrología china, que va más allá del horóscopo, la astrología siempre supera al horóscopo, el horóscopo es una pequeña parte de la astrología, pero la astrología china es mucho más compleja y muy interesante, ¿no? Compleja realmente, de verdad. Pero cuando hacen una carta astral, digamos, en chino, con el sistema chino. Pero los signos del zodiaco chino sí que tienen una relación además con el horóscopo occidental, puesto que son ciclos de 12 años lo que ellos manejan, que son los mismos ciclos que tiene Júpiter. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y uno de los planetas que marca uno de los ciclos fundamentales para la evolución del ser humano. De hecho, cada vez que Júpiter da una vuelta, en torno a los 12, a los 24, etcétera, años de edad, normalmente nos ocurren cosas en la vida en función de cómo tenemos a Júpiter en la carta astral. Marca, es decir, en nosotros ya hay un zodíaco chino implícito, digamos, que está determinado por ese ciclo de Júpiter. Y el ciclo de Júpiter va a la par que el zodiaco chino. Bueno, pues ahí queda eso. Júpiter pasa un año Curiosísimo. en cada signo. Ajá, ajá. La verdad es que es muy curioso este tema, Vicente. Yo creo que a todos, creamos o no creamos en la astrología, creo que a todo el mundo le interesa este tema, porque no sé cómo ves tú, ¿no? Esto de el estigma que durante muchos años parece que, pues no sé si desde determinados sectores interesados han tratado de aplicar sobre la astrología o aplicar sobre el misterio muchas veces y en una conversación normal entre gente normal en cualquier sitio, ¿no? Tú preguntas o tú haces referencia a un tema de misterio, ¿no? O dices, mira, a mí me gusta mucho el mundo del misterio. Pues ya te van a calificar como que si se aparece la Virgen en una tortilla tienen que pensar en Luis, ¿no? O que vas a pensar solo en casas encantadas, en ovnis, en fantasmas, no sé qué. Y parece que muchas veces, yo no sé si es por los horóscopos de, pues muchas veces del propio periódico, ¿no? Que, oye, día a día te dicen más o menos signo por signo cómo va a ser el día de cada una de las personas en función de su signo. ¿Tú de dónde crees que viene este aire en ocasiones? Bueno, pues como si se tratase de ridiculizar, ¿no? Pues a mundos como el de los enigmas de la historia, que a lo mejor si lo dices así parece que suena distinto, pero es misterio, ¿no? O la astrología en sí, que hay quienes todavía no se lo acaban de tomar del todo en serio, siendo algo, siendo una ciencia que tiene miles y miles de años de antigüedad y de estudio. Bueno, primero que la gente tiende a opinar de todo lo que le da la gana sin conocimiento, ¿no? Lo cual, pues, deja en muy mal lugar a quien opina.
simplemente, ¿no? Es algo que ocurre con todo, ¿no? No solamente con la astrología o con el misterio. Después, la astrología está tan mal, normalmente incluso por parte de los practicantes que tienen bajo nivel cultural, baja preparación, que dejan en muy mal lugar a la astrología. De manera que los astrólogos que trabajamos seriamente en ello, que somos muy pocos en el mundo, pues somos bichos aparte, donde no somos comprendidos ni siquiera desde el lado del misterio, ojo, porque por una razón muy sencilla, la astrología es sumamente compleja, muy compleja. Hay mucha gente que intenta estudiarla y ve que hay que estudiar mucho y entonces dije, venga, déjalo, ¿no? Es lo que le pasó a San Agustín, acabó denigrándola porque él quería ser astrólogo y no la comprendió, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Pero lo que ocurre con la astrología es que ha sufrido ataques por muchos ámbitos, pues por los poderosos, por la iglesia, por la ciencia, etcétera. Pero porque, claro, entre otras cosas, por muchas razones, entre otras cosas, pone en juego el libre albedrío. ¿Somos libres o estamos determinados? Eso a la iglesia les cuece. Pero claro, es un debate que habría que afrontar con honestidad, simplemente, ¿no? La ciencia, todo lo que no puede comprender mediante la razón, lo descarta. Todo lo que no puede comprobar con 2 más 2 son 4, pues como que queda como pseudociencia, ¿no? Lo cual es un grave error, porque evidentemente todos sabemos que hay muchísimos más colores de los que vemos con los ojos, hay muchos más sonidos que los que captamos con los oídos, hay ese cosmos que solo conocemos al 5% de energías y tal, donde vamos a leer el mundo solamente, y al ser humano, con lo complejo que es, solamente con la mente. Esto es Pues demente, precisamente, ¿no? ahí Y queda en fin, eso. hay muchísimas razones por las que se ataca la astrología, ¿no? Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Vamos a ir terminando, Vicente. Como te comentaba antes, ¿no? Pues a todos nos gusta más, nos gusta menos, pero a todos nos genera mucha curiosidad el tema de la astrología. Y yo creo que el primer contacto que muchas personas tienen con la astrología, ¿cómo es? Pues en la revista de turno o en el periódico de turno, leerse el horóscopo. ¿Cuál recomiendas tú que debería de ser, para alguien que le entra la curiosidad, ese primer contacto con la astrología? ¿Deberían de ser esos horóscopos de periódico o crees que deberíamos de focalizarlo desde otro punto de vista, Vicente? No, obviamente los horóscopos de periódico no sirven absolutamente para nada más que para perder el tiempo, ¿no? Y para caer en Bombazo. supersticiones, ¿no? No vale esto para nada. El que quiera estudiar astrología, obviamente la astrología es muy compleja, realmente compleja y se necesitan muchos años. Pero una buena manera es, por ejemplo, leer un buen libro sobre cómo son los signos del zodiaco, porque los signos del zodiaco son arquetipos básicos que nos influyen de una manera clara o que están dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Ojo, no quiere decir que uno refleje exactamente su signo del zodiaco, porque el signo del zodiaco es algo que debemos conquistar en su lado de la luz, porque todos los arquetipos tienen su luz y su sombra. Pero empezar a entender cómo es cada uno de los signos, cuáles son los intríngulis, tanto en sentido positivo como negativo, digamos, por hablar en términos maniqueos, aunque esos términos hay que descartarlos en la astrología, es una buena manera. Obviamente, cuando se estudia astrología, lo más importante, como les explico siempre a mis alumnos y como empezamos siempre, es primero vamos a estudiar los planetas, que son los verdaderos protagonistas de qué representan esos arquetipos cósmicos, que son modelos ancestrales que operan en nuestro inconsciente y en el inconsciente colectivo, ¿no? Y eso es lo primero. Pero para alguien que no va a estudiar astrología a fondo, sino que quiere entenderla, pues por ejemplo, Los signos del zodiaco de Linda Goodman, sumamente popular, un libro que se han hecho millones de ediciones en todos los países y está muy entretenido, un libro gordo que va contando de una manera graciosa cómo son los signos del zodiaco, pero que está bien trenzado lo que es cada arquetipo. Otra cosa es estudiar astrología. Estudiar astrología uno lo puede hacer por su cuenta, pero el problema es que en las redes hay mucha mentira, casi todo lo que hay es falso, es erróneo, y entonces es muy difícil distinguir el grano de la paja, en cuyo caso mejor apuntarse a buenos cursos, como nuestra escuela, por ejemplo, o buscarse un maestro en el sitio que sea, ¿no? Un maestro contrastado, eso sí. Y desde luego, estudiar astrología ya son palabras mayores. Si el interés depende del interés de cada persona. Una es interesarse por
conocer un poco y conocerse un poco a sí mismo, que también puede ir descubriendo su carta astral a través de redes y tal, descubrir su carta astral y ir brujuleando por ahí sin creerse mucho las cosas, sin tomarlo a pies juntillas, y otra, estudiar la astrología a fondo, ¿no? De acuerdo. Oye, Vicente, si alguien de los que ahora mismo está viendo el vídeo se quiere apuntar a tus clases o a tus cursos, cuál es la vía? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos un par de webs. Una es escuela.casaña.com, que es donde damos los cursos y las clases, donde hay gente de muchos países. Y la otra es casaña.com, directamente. Casaña es C-A, dos S, A-N-Y-A. Y también se puede llegar por buenosaugurios.com, que te lleva al mismo lugar que casaña.com. Pero lo que es la escuela exclusivamente está en escuela.casaña.com. Bueno, Muchísimas pues gracias. ahí queda eso. Yo os voy a dejar el link, aventureros, donde podéis tener más información de los cursos y de las clases de Vicente Casaña. Ya para terminar, Vicente, te voy a plantear la pregunta que le hago a todos los invitados que se pasan por Desafío Viajero. Y es, vamos a ver cuál sería la respuesta de Vicente Casaña ante la siguiente pregunta. A Vicente le ponen a cenar con 3 personajes históricos. Puedes elegir a cualquiera. ¿A quién meterías contigo en esa cena a 4 bandas? Me lo pones muy difícil porque pondría muchísimos, ¿no? Venga, tú con 3. Pues esos 3 probablemente sería Kepler, sin duda, uno de ellos. Veroso sería el otro. Y probablemente Nabucodonosor II. Hombre, Nabucodonosor II, ¿este es el que arrasó con Jerusalén? ¿El mismo? Bueno, sí. Tiene mucho que ver con esa historia de los judíos y de la invasión de Jerusalén, de la deportación de los judíos y de que surja la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... pues pregúntale si consigues hacer esa cena, si se llevaron el Arca de la Alianza o ya no estaba en el templo, ¿eh? Que esto es importante. Sí, habría tantas cosas que preguntarle a este. Ostras, qué Pero bueno, ¿cómo lo habías dicho? Tantos, habría muchísimos. Bueno, desde luego que está claro que Vicente Casaña es una persona muy especial. Vosotros, aventureros, que ya sabéis que hace años que hago entrevistas en el canal, nadie me había dicho ni a Kepler, ni a Veroso, ni a Nabucodonosor. O sea, brutal. Lo siento, Luis. Que gracias de corazón, de verdad, por haber estado en la entrevista de hoy, Vicente. De verdad, te dejo las últimas palabras para que te despidas, pero personalmente ha sido un honor tenerte en Desafío Viajero, así que de corazón, muchas gracias. Para mí ha sido un auténtico placer esta tertulia contigo, Luis. Te deseo lo mejor y espero que sigamos en contacto y que coincidamos en algún viajito guapo por ahí. Seguro que sí. Oye, porque yo me lo planteo, ¿no? Y si a todo esto de los cátaros, los misterios del Languedoc, de René Lesató y tal, le sacamos el punto astrológico, ¿cómo quedaría el viaje? Lo dejo votando, ya veremos qué comentan los de Harán Viajes y Amadeo. Algo de eso comento en mi último libro, en Las Fuerzas Oscuras, hablo precisamente de los cátaros y los ciclos astrales. Te voy a enviar este libro. Venga, queda apuntado y sobre todo ya me das pie a que en el futuro, dentro de un tiempecito, te haga otra entrevista especial sobre ese libro. Encantado. Venga, aventureros, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.